Au début, l'Europe était tout près. Soy Paula Palacios, directora y productora de películas documentales y en especial sobre temas sociales. وأنا هاي أول مرة بحياتي يعني أشوف هذا البحر وأشوف هذا البلم يعني من كثر الناس اللي ويانا. Yo tenía sensibilidad artística desde pequeña, sabía que quería hacer algo relacionado con el mundo del arte. Estudié danza desde muy chiquitina y después, con 16 años, me metí en una escuela de interpretación. Y cuando empezaron a pasar los años ya vi que me apetecía mucho más ser el motor de las historias y ser la persona que está detrás y también la persona que cuenta las historias. Elijo un poco qué temas tratar y desde dónde. Y muchas veces pues hay guiones, claro. Entonces también, nunca me presento como guionista, pero en el fondo también hay una parte de guionista en el trabajo que hago. Me inscribí en la carrera de comunicación audiovisual. Escribí mi primer guión de ficción, empecé a mover esa película, dificilísimo, me fui de Erasmus a París y decidí abrir una productora. Se me ocurrió una idea de documental que implicaba viajar mucho y lo vendí muy bien a un montón de cadenas de televisión, mi primer documental, rodado en Japón, Ecuador, Tanzania y en Europa en varios países, Francia, España. La noche temática lo emitió muchas veces. Es más fácil levantar financiación para un documental que para una ficción. Que primero tienes que tener la idea muy clara. Y sé que es muy obvio decirlo, pero es que no es tan fácil que la idea sea original, clara, que el dossier sea conciso, acercarse a alguien que les pueda aconsejar dónde buscar financiación para ese documental. Porque hay cadenas de televisión que hacen documental, pero que tratan una línea de documental. Hay que, yo creo que buscar antes de proponer, porque muchas veces se pierde el tiempo o las cadenas reciben proyectos que no tienen nada que ver y dicen, pero ¿por qué me proponen a mí esto si esto es un reportaje y yo hago documentales, por ejemplo? El reportaje es un formato del periodismo y el documental es un formato de cine. Esa es la diferencia. No, es verdad que podemos entrar en que si el reportaje es objetivo y el documental es subjetivo, pero no es del todo verdad. Es una cuestión de forma y es una cuestión de género. Un documental es una película. Por eso cada vez más los que nos dedicamos a esto decimos cine de no ficción. Todos, ¿me recibes? Y tendremos una de 3 metros, alguien nos tiene que ayudar. Llevo muchos años haciendo documentales sobre refugiados y me planteé hacer una película que impactase más, quizá cuidada un poquito más formalmente. La película Cartas mojadas cuenta la evolución negativa, cómo estábamos mal en 2015 con el paso entre Turquía y Grecia, cómo huían las personas que huyen de la guerra, las personas refugiadas, y cómo ha ido evolucionando eso a peor, ¿no? Los chicos y las chicas que la vean aprenden mucho porque está la primera parte de Lesbos, que es eso, el paso fronterizo entre Turquía y Grecia, que con un acuerdo entre Turquía y la Unión Europea se cierra, y en el momento que se cierra la película y en la vida real, por supuesto, las personas que huyen tienen que empezar a huir por una distancia mayor en el mar, entre Libia, Italia o Malta. Y ahí es cuando empiezan a operar los barcos de las ONGs, que en mi caso yo me subí a bordo del Open Arms, a ver cómo rescatan a personas que huyen por mar. En la película también se cuenta la tercera etapa, digamos, de esa crisis migratoria, cuando la Unión Europea empezamos a financiar a los militares libios para que intercepten pateras y los devuelvan a Libia. Entonces, para mí es una evolución claramente a peor, y en la película pues esas 3 etapas se ven bastante fácilmente, y yo suelo explicar después de cada visionado un poco estos 3 periodos, los últimos 5 años de la crisis migratoria en el Mediterráneo, en sus diferentes etapas. Anybody can do anything for money. Cette même Europe qui soigne nos blessures nous complique le voyage. C'est plus la France, c'est la souffrance. El rodaje fue duro y hubo mucha incertidumbre, porque claro, yo no sabía cuando empecé a rodar en Lesbos que luego pasaría esto, que la Unión Europea firmaría un acuerdo, que ese paso fronterizo se cerraría y que eso que había sido ya un drama de per se empezaría a ser un drama mayor, que es pues todas las pateras que mueren en el mar. Y tampoco pensé, cuando me embarqué en el Open Arms, que una noche veríamos
a los guardacostas libios operar, y que yo decidí esa noche que quería terminar la película rodando a bordo de uno de esos barcos libios. Pero eso me llevó muchísimo tiempo, conseguir el permiso, 1 año, para conseguir ir a bordo de los barcos libios y para conseguir ir a Libia. Yo sentía responsabilidad de contar todo lo mejor posible, de acercar al público a lo que yo estaba viviendo y a lo que tenía acceso. Yo sabía que muchos compañeros y compañeras periodistas han querido ir a Libia a rodar y no han tenido el permiso. Entonces yo lo que sentí durante todo ese proceso fue cómo voy a contar esto de la mejor manera posible, ya que tengo un acceso increíble, y para mí era muy importante que todo eso se viese y ser lo más fiel a la realidad y a la vez ser fiel a lo que yo quería hacer, como si fuera una ficción, y por momentos olvidarnos que es una realidad, para que cuando vuelves a la realidad te das cuenta, oye, no, pero que esto era una peli de no ficción, te golpee más fuerte. Por eso en Libia usé drones, hay planos con drones que mucha gente me dice, pero eso ¿cómo lo hiciste? Eso es ficción, eso no puede ser. Y muchas veces eso les hace al espectador salir, pensar que es ficción, pero esos momentos cuando vuelves y dices, no, pero es que yo estoy viendo al coronel Libby, eso es verdad, es cuando realmente la gente dice, wow, es que lo que pasa en este mundo es de locos, y es que vivimos en un mundo realmente que es de locos. Tuve miedo cuando fuimos a Beni Walid, que es un lugar que aparece en la película a 170 kilómetros al sudeste de Trípoli. Mi equipo libio nunca había ido allí, yo viajé y contraté un equipo libio, una persona era de Trípoli y la otra de Bengasi. Y cuando les dije que quería ir a este lugar donde se maltrata, se tortura, se esclaviza a las personas migrantes, claro, me miraron como diciendo, esto es un lugar donde los propios libios no vamos. Y sí que era un lugar peligroso, porque si se trafica con personas, ¿con qué no se trafica? Imagínate, hay tráfico de armas, hay tráfico de petróleo, y ahí sí sentí un poco de miedo. Fuimos solamente 2 días, y sobre todo un día que fuimos a grabar a un cementerio, una fosa común que está a las afueras de la ciudad, donde se entierra a las personas migrantes que mueren. Hay mucha gente del Estado Islámico en esa zona, y yo tenía sobre todo miedo a los secuestros. Y ahí la verdad que no lo metí en la película porque estábamos grabando, había mucho viento y tampoco, bueno, no estaba siendo fácil, necesitamos pasar más tiempo para grabar bien. Y ahí sí que dije, vamos a dejarlo, porque yo me vi realmente en el medio de la nada, que podía venir un coche perfectamente y nadie nos iba a ver. En general hemos sido un operador de cámara y yo, solo. Yo trabajo con muy poca gente. Es que no sé hacerlo de otra manera, porque creo que sin una cámara, o sea, tú estás siendo testigo de todo eso y estás como desnuda ante la nada, y luego en el Open Arms había tantas cosas que estaban pasando que hacía falta tener como 2 puntos de vista. El operador de cámara fue el principal, pero en algunos momentos había un rescate, pues a lo mejor él se iba a grabar a la patera y yo me quedaba en el barco madre, en el Open Arms. Claro, hay que tener diferentes ojos. A mí me parece que es una película que además creo que va a envejecer bien, porque retrata gráficamente los últimos 5 años de la crisis migratoria, y que los chicos y chicas que la vean entiendan realmente qué ha pasado y esta evolución en negativo que yo decía antes, que hemos tenido, ¿no?, desgraciadamente en el mar, y la diferencia que hay entre cómo se rescata en el Open Arms y cómo se rescatan los militares libios, a los cuales entrenamos y financiamos desde la Unión Europea. Y que al ver todo esto, ver de dónde huyen, de Libia, cómo les acogemos en Europa, en París, que aparece en la película, pues entender y empatizar con las personas que tienen que huir de manera muy arriesgada, y que yo creo que muchas veces en las noticias vemos como cositas, pero no nos paramos a entender realmente en profundidad, y que creo que estos temas, cada vez más estoy convencida que es mucho más eficaz verlos en una película, donde te das el tiempo de sumergirte en el asunto en cuestión en profundidad, y que en la noticia pues te quedas como, ay, qué pena, sí, pero como hay otra noticia después, pasas a otra cosa. Y aquí yo creo que puedes empatizar más y entenderlo mejor. Entonces es lo que me gustaría que se plantee en clase a la hora de ver las películas. Entonces yo les daría un aliento de decir que se puede, por supuesto, que somos sensibles, somos fuertes, somos creadoras, bueno, que cada una tenemos nuestra peculiaridad, por supuesto, pero que podemos, claro que sí. Si es que yo nunca he visto esa barrera. Entonces creo que todas podemos, porque después de todo el esfuerzo que cuesta levantar una película así, que tardé 5 años, si no la ve nadie, no sirve para nada. Mi objetivo es que se vea y que se muestre lo que está pasando. Y ella me ha abierto muchas puertas, me ha aconsejado muy bien y fue un apoyo fundamental. Mira, sigo con mi tema de refugiados,
y estoy con una película que llevo 10 años haciendo. Es de un niño somalí refugiado en Ucrania, que conocí en Ucrania porque yo allí hice una película sobre mujeres refugiadas en 2011 y estando haciendo esa otra película le conocí, le metieron en la cárcel por intentar cruzar la frontera, 12 meses, tenía 14 años. Y él desde la cárcel tenía acceso al móvil 1 horita o 2 al día y me escribió, me dijo, ven, que tú sabes que tengo 14 años, sácame de la cárcel. El documental habla de su historia a través de nuestra relación. Y ahora que ha estallado la guerra en Ucrania recientemente, pues fui a la frontera para grabar. La película, la esencia habla de un niño que huye de las guerras. Hay una secuencia en Nueva York, porque luego él ahora vive en Estados Unidos. Hay una secuencia en Nueva York donde él le dice, un taxista le pregunta, ¿tú de dónde vienes? Y él dice, yo vengo de Somalia, huí de la guerra en Somalia, llegué a Ucrania, estalló la guerra, porque él se fue cuando estalló la guerra del 2014, la primera del Donbass. Estalló la guerra y me he venido aquí a Estados Unidos y espero que aquí no haya guerra. Es en tono de humor la película, porque él es muy divertido, es como un Forrest Gump somalí. Él es muy, muy divertido, entonces tiene estos toques de humor y va a seguir hablando de fronteras y de guerras, pero dentro del humor. Bueno, saludo a Ola de Cine, que estoy muy feliz que tengáis Cartas mojadas en vuestro catálogo y que espero que, no sé si os guste, porque no suelo decir que espero que os guste, pero espero que os impacte y que os muestre la realidad.